Hola Jordi, ¿qué tal? Hola, bien. Ya estamos en la presentación de tu nuevo libro, Aprende a cuidar de tu niño interior. Ujú. ¿Qué, ¿Cómo estás después de este proceso de escribir y del el libro ya está a la venta en las librerías? Estoy contento y también un poco nervioso, ¿no? Porque como la exposición, ¿no? Del libro, Claro. del contenido, de mí mismo, ¿no? Pero bueno, contento y satisfecho. Ujú. Vale. Bueno, ante todo me gustaría presentarte. Eh, claro, es muy bonita la foto que está en tu libro con tu hijo, con Aleix, Ujú. realmente, para presentar en primer lugar. Ok. Y después, bueno, Jordi, para las personas que nos están viendo, es psicólogo, psicoterapeuta, terapeuta Gestalt y constelador familiar, especializado en terapia individual y psicología del trauma. Mm. Y desde el 2005 dirige el centro Gestalt Salud Psicoterapia, junto a Marta Grimalt, que también es terapeuta. Ahí dejamos la página web de Gestalt Salud. ¿Alguna cosa que quieras decir respecto a tu presentación? Mm, Bueno, quizás simplificarla o sintetizarla, ¿no? Que yo me siento bastante como un terapeuta que ayuda a personas, ¿no? Como Ujú, una persona que ayuda a personas y para mí es un poco una de mis dos o tres misiones vitales, ¿no? Que el libro también habla un poco de eso, ¿no? De ujú, una vez se subsana la herida infantil o las propias dificultades, pues tener cierta claridad en qué he venido a hacer al mundo, ¿no? O cuáles claro. son mis dos o tres propósitos vitales, ¿no? Ujú. ¿Y a ti en qué momento se te despertó el llamado del terapeuta? Es una buena pregunta porque hay una historia también. Claro. Claro, yo aquí hacía lo que se conoce que ya no se hace, el plan de estudios cambió hace mucho tiempo, que se hacía BUP y COU, que era bachillerato, y COU, que era el curso de orientación universitaria, que era el curso justo antes de empezar la universidad. Sí. Y entonces yo, honestamente, como después he ido chequeando con muchos clientes, no tenía ni idea de qué quería estudiar. Como esa mítica pregunta cuando somos pequeños, ¿no? De qué quieres ser de mayor. Pues entonces entró una confusión muy grande. Entonces tuve la suerte, aunque ese momento no lo traducía como una suerte, de que empecé a repetir COUs en mi crisis. Entonces yo al final hice 4 años COU. O sea, repetí un curso 3 veces. Ajá. Y ya en el penúltimo, último, Ujú. claro, yo iba indagando qué quería estudiar, y hubo un día, esto fue por la noche, caminando, me senté en un banco, me tumbé, miré la luna y apareció la cosa de ser psicólogo. Ujú. Y ahí fue. Entonces empecé a indagar que yo ya de pequeño siempre estaba observando a los demás, que debía haber una parte fóbica, pero también había una parte de curiosidad. Ujú. Y entonces entre esas, y la imagen esa del patio en modo observador y la parte de la luna, ¿no? Que también era como muy, muy simbólico, ¿no? Y porque yo ya había leído un poco a Freud, que habla de la luna también como arquetipo, Ujú. y, y entonces ahí se me vio una claridad. Ujú. Ya no había mucho, ya psicólogo, filósofo, historia del arte. Ya eran las tres opciones y ya psicólogo ya lo vi bastante claro. Ujú. Y después hubo una persona que sí que en ese tiempo de crisis me dijo que ella intuía que yo quería ayudar a los niños. Y, y toda esa composición de esos 3 o 4 elementos me ayudó a empezar la búsqueda, esto que tú dices, ¿no? De Ujú. la llamada, seguir la llamada, ¿no? Porque uno puede escuchar la llamada y no seguirla. Y entonces Ujú. la escuché y la seguí y fue bien. Ya el primer año de psicología ya vi que era lo mío. Ujú. Así Mira. empezó.
desde la crisis y desde la crisis. Claro. Como empiezan muchas cosas. Bueno. Que es lo que toca, función sana de la crisis, claro. Bueno, yo también me presento. Rosario Tronfi. Claro, mi formación de base es la sociología, ¿no? También había un interés por observar a las personas y la conducta y qué nos une y qué nos desune. Y bueno, también estudié en Gestalt Salud, la formación de Gestalt corporal. Nos conocemos hace muchos años. Sí. La verdad, son como 10, creo yo. ¿No es cierto? Fácil, sí. Sí. Y bueno, luego hice la formación de constelaciones y bueno, también tengo una búsqueda de varios años, que es a partir de que murió mi papá, que yo tenía 16 años. Y bueno, ahí fue como un poco reestructurarme, ¿no? Lo digo ahora, que en ese momento no lo veía. Y en esto, la verdad que si algo puedo rescatar como esencial, es esto de reconectar con el niño interior. Después de todos estos años, realmente veo que ahí es muy, muy fértil lo que podemos sacar las personas, ¿no? Como para nuestro crecimiento. Por eso realmente valoro muchísimo que te hayas sentado a escribir y a sentir este libro. Porque, y resalto la palabra sentir, porque se nota también que hay ahí una autoindagación, ¿no? Yo sí pienso en cómo has escrito el libro, te imagino sentado, con muchos libros alrededor, pero también mirándote a ti, a tu experiencia como terapeuta, y sobre todas las cosas, ¿no? Y a tu experiencia de vida. Ok. Bueno, gracias. No, no sé si me equivoco o estoy en lo cierto. Es un poco como, bueno, esta imagen que me venía mientras lo leía, ¿no? Claro. Bueno, a mí me ha gustado esto, ¿no? Que tu búsqueda empezó con la pérdida de tu padre, ¿no? Y que también uno empieza la búsqueda como puede, ¿no? Y que Exacto. quizás ya había unas ganas previas antes de iniciar ese camino, pero a veces se necesita como un hecho, ¿no? Como una pérdida paterna o una crisis Claro. estudiantil y de otras cosas, o adolescente, y después uno empieza como puede también, ¿no? Que también como uno se mete en el bosque con un poco de claridad, pero después se mantiene en esa búsqueda, ¿no? Que es lo interesante. Claro. Claro, Mira, yo digo, dime. bueno, no, habla tú, ¿qué ibas a decir? Claro, yo siempre me imaginé que me habían la pregunta de cómo empezó la génesis del libro, ¿no? Que bueno, a veces las anticipaciones se cumplen, ¿sabes? Y a mí me sorprendió cómo surgió la cosa, porque claro, yo cada semana, cada 15 días tengo que escribir como un pequeño artículo para la página web de esta salud, ¿sabes? Y entonces yo iba escribiendo y sin darme cuenta empecé un poco a escribir sobre la herida infantil, la herida de abandono, de sobreprotección, de secuelas postraumáticas, ¿sabes? Y entonces ahí con esos posts apareció, sin darme cuenta, empecé a escribir el libro. Fue como que apareció, fue como que el niño interior apareció y escribió el libro, ¿sabes? Claro. Y fue un poco así, ¿eh? Fue como algo que ya estaba por dentro y aprovechó esos posts, ¡pum! Y sin darme cuenta me encontré escribiendo el libro. Para mí fue también como no algo muy mental, ¿me entiendes? No algo muy meditado. No sé si más instintivo, intuitivo o visceral. Es como Claro. que el libro es... Como que hay libros que uno sin darse cuenta ya está escribiendo toda la vida, claro. El tema es si uno los saca al exterior o no, ¿sabes? Claro. Y esta vez pasó. Y bueno, también estoy contento de eso, porque bueno, fue
claro, yo hacerme un carácter mental, que me pase algo así también me va bien, porque es como que existen otras vías, ¿no? Claro. Y fue así. Ujú. Bueno. Claro, al principio del libro hablas como de esta metáfora de la película Salvar al soldado Ryan, ¿no? Sí. Porque claro, al conectar con el niño interior, yo pienso, ¿no? Uno si no está en este mundo del crecimiento personal y todo, pareciera como que uno se tiene, no sé, empezar a jugar con plastilinas, pero en realidad no se trata de eso, o no se trata de eso únicamente, ¿no? Meterse en este mundo de reconectar con esa magia es como entrar en un campo de batalla. Utilizas esta metáfora al principio del libro de la película Salvar al soldado Ryan. Y claro, a mí me impactó realmente. Entonces, la pregunta es, ¿por qué vale la pena entrar en ese campo de batalla? ¿Para reconectar con esa magia? Claro. Claro, la metáfora o la parábola de Salvar al soldado de Ryan vino de parte de Francis Miralles. Ajá, que escribió el prólogo. Claro, y entonces tenía mucho sentido, porque ¿cómo meterme ahora en el lío este de sanar el niño interior? ¿Por qué, no? Porque sanando las heridas uno va a volver a sufrir. Claro. Que yo creo que sí que hay una parte que a veces es de terapia landia, que es un poco naif, ¿no? Sí que parte de recuperar al niño maravilloso es volver a hacer cosas con plastilina y con fango, ¿sabes? Como recuperar a la niña creativa, ¿sabes? Ujú. Pero también una parte de volver a tomar conciencia del daño recibido, de lo mal que lo pasé, ¿me entiendes? Volver a visitar escenarios como el colegio o el instituto, que quizás fueron oscuros o Claro. poco cuidadores. Y claro, la película se va un poco de eso, ¿no? Se monta un equipo de soldados como un comando para ir a rescatar a un soldado. Es volver al infierno vietnamita para rescatar a una persona. Ujú. Después de esta película hay una serie de matices que esa persona, el soldado de ella había perdido toda. Bueno, hay como una justificación familiar que creo que es el único hijo de una familia que ha perdido todos los hijos, ¿sabes? Hay como una poética. Pero claro, volver a meterte en Vietnam, en el Vietnam infantil o el Vietnam adolescente, volver a esas memorias, vale la pena, ¿no? Si más o menos ya, aún no gestiono bien el enfado, pero más o menos me apaño, ¿no? Exacto. Y la tristeza ya no me inunda tanto, vale la pena ahora complicarme un poco la vida, ¿no? Y sí, la respuesta es claramente que sí, ¿no? Porque tendrás una vida adulta más plena, que aprenderás a gestionar mejor tu enfado, la tristeza, decir no te sea más fácil, todo será como más ligero, ¿vale? Protegerás a tu hijo o hija de tus nervios o de tus secuelas postraumáticas. Pero claro, esa pregunta inicial está claro, ¿no? O sea, cuando viene un cliente y tenemos que revisitar lo que vivió cuando tenía 5 años, pues claro, hay una pregunta legítima, ¿no? Uno ya ha sufrido mucho, ¿no? Entonces, claro, Ujú. vale la pena volver a sufrir un poco más, pero hay este sufrimiento que es liberador, ¿no? Que es Claro. como los masajes que te hacen daño, pero después, uff, Sí. como es volver a Vietnam, pero lo que sí que yo también digo mucho en el libro, porque a veces se da muchas vueltas y se traumatiza el trauma y la gente visita la infancia 20.000 veces, ¿no? Que es volver a Vietnam una vez más y salir para no volver nunca más, ¿eh? Ujú. Que esto yo también, que a veces entra como una especie de psicoanálisis circular, ¿no? De ir dando vueltas a la infancia, constelar, constelar, constelar lo que me pasó con 12 años, que hay un momento que también hay que salir y no volver nunca más, ¿no? Como el que sobrevivió a Mauthausen y vuelve un día para despedirse, pero no tiene que ir cada año. ¿Me explico? Ujú. Sí, y también confiar un poco como en el proceso y en los llamados interiores. Digamos, hay personas que a veces dicen, yo tuve una infancia feliz, ¿no?
pero tengo un malestar que me acompaña en este área de mi vida, ¿no? Que es un pequeño gran detalle, ¿no? Claro, que es un pequeño gran detalle. Entonces, también esa persona tal vez poder entregarse a ese proceso y confiar en que la parte creativa de la vida, está ahí esperando, ¿no? Para que uno se pueda conectar con eso y retomar como esa alegría en el centro del pecho, ¿no? Esa alegría perdida. Entonces, bueno, desde ahí también merece mucho la pena, ¿no? Claro, es investigar ese malestar, ¿no? Y ver si me Exacto. lleva a la infancia o a la adolescencia. Como no acomodarme en plan, bueno, tampoco me duele tanto, bueno, pero te duele un poquito. ¿no? Y después la parte esa de que, claro, infancia feliz, claro, todos hemos recibido traumas, ¿sabes? Todos hemos recibido heridas, porque si no también es como todo o nada, o infancia feliz o infeliz. Hay el que tiene mucho, los politraumáticos, que tienen, yo qué sé, un 78% de trauma, ¿sabes? Claro. De infancia traumatizada, y hay el que tiene igual un 5% 10. Sí que tengo clientes que le fue bien, ¿sabes? Pero bueno, siempre hubo alguna escena que me dolió, o de repente mi mejor amigo se cambia de instituto, ¿sabes? O Sí, sea, y yo me quedo solo y, ¿sabes? sí, Tampoco hace falta que haya sido algo así, como que hay traumas pequeños, medianos y grandes y microtraumas y que todos hemos sufrido algún daño, porque si no es como más sospechar que hay una parte evitativa que no quiere ver, bueno, igual un 10% te fue mal. sí. Mira, con respecto a esto que dices, hay 2 cosas del libro que me gustaría destacar. Una es la cantidad de matices que vas explicando en las distintas situaciones, tanto de lo que nos condicionó o lo que nos dolió, por un lado, como también, la cantidad de matices o caminos que uno puede escoger para liberarse o para sanar también. Y eso a mí me parece un punto superfuerte del libro, porque abre un abanico que es muy amplio y bueno, no va como de fórmulas, pero realmente es como mira de todas las maneras que uno puede llegar a un mismo resultado, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro lado, esto que en el fondo también tiene que ver con conectarnos con lo que nos duele, ¿no? Que es, desde mi punto de vista, un aspecto central, ¿no? Conectar con el dolor, y a partir de eso, buscar vías de camino resilientes para no anclarnos ahí, ¿no? Claro. Y en este libro, bueno, realmente, me parece que presenta un montón de caminos posibles. Bueno. Em, Así que bueno. Mira, yo me preparé como algunos puntos que Claro, pero para mí yo creo que a ti te ha gustado la parte flexible, ¿no? Que hay muchos caminos de sanación, ¿no? Yo creo también porque cada persona es singular y cada biografía es única. Hay quien le sana la música, hay quien le sana otra cosa. Y después que claro, a veces nos quedamos en la superficie, ¿sabes? Y a veces decimos, mira, esa persona tiene un carácter iracundo, ¿no? O es claro, enfadadizo. Y claro. si profundizamos más, ves que tiene una tristeza o un enfado no resuelto con su padre, ¿sabes? Ujú. Y que la parte que hay que profundizar. Y en esa profundidad a cada uno le da viendo una cosa distinta, porque ¿sabes? Es como no hay recetas únicas para personas únicas, Claro. ¿sabes? Y Ujú. después la parte esa que tú dices, espera, así que somos muy fóbicos al dolor o al sufrimiento, ¿sabes? Que somos muy evitativos, ¿sabes? Es como, hay como un olvido de sí, de aquí tomar conciencia o ser conscientes de la muerte, de la enfermedad, ¿no? O no nos gustan mucho, ¿sabes? Ujú.
como cuando vas a un funeral y tomas conciencia de la muerte de 2 o 3 días, ¿sabes? O del sentido de la vida, pero después hay una parte que como bastante tengo con lo mío para aumentar el propósito de mi vida, ¿sabes? Ujú, Y entonces, no perder de vista eso, ¿no? Que el dolor y el sufrimiento también te indican lo importante que es tu vida ujú. y la vida en sí, Y la vida en sí. ¿no? Porque si no, como evitando todo el sufrimiento, evitamos la importancia o el propio valor, ¿sabes? O sea, Ujú, y bueno, para mí es como un tema así de que no, como una parte de cuando vemos algo después de la tentación de volver a la miopía, ¿sabes? ujú, O de desviar la mirada, ¿no? ujú. Y, y bueno, yo creo que cuanto más veas las cosas también con más claridad, al principio te duelen un poco los ojos a veces, pero después te afectan menos, Ujú. ¿sabes? Bueno, Sí, sí. esto sería un poco lo que me viene. Ujú. Em, el libro, digamos, tiene un poco una estructura, diría yo, muy clara y muy progresiva, ¿no? Ujú. En cuanto, si lo quieres explicar un poco, mejor dilo tú, de lo que cómo fuiste estructurando el libro. Vale. Claro, yo creo que fue Francesc Miralles también el que a mí me dio como una claridad de que es muy importante en un libro el índice, Ujú. porque es la estructura, ¿no? Entonces, la estructura que esta semana la estuve un poco ojeando. Claro, primero hay como unos capítulos muy de tomar conciencia, ¿no? De Con cómo... ejercicios también. Dime. Digo, con ejercicios también, que esta es una. Claro, claro, los ejercicios van acompañando todo el libro, ¿no? Para que no sea solo una conciencia teórica, ¿no? Sino también Ujú, vivencial y experiencial. Primero, tomar conciencia de lo importante que es la infancia, ¿vale? Lo frágiles que nacemos, lo vulnerables que nacemos, lo importante que es la crianza, y bueno, y explicar el mecanismo, ¿no? De cómo las heridas después traen secuelas, ¿sabes? Y, y después se habla un poco de las secuelas principales, pero ujú. también eso que tú has dicho, dejando espacio abierto de que hay muchos tipos de secuelas. ¿Sabes? Y después ya se entra un poco en la sanación de las secuelas, de cómo se pueden trabajar y cómo se pueden subsanar. ¿Vale? Después hay la conexión dentro de la subsanación, ¿no? De la sanación interior hay el tema de volver a conectar con el niño maravilloso, ¿no? Como que ese es un poco, el niño maravilloso es el que vi antes de las heridas, ¿no? El Claro. que vi antes y el que nunca se fue, porque posiblemente es también el que mantiene la búsqueda, porque quiere volver a encontrarse, ¿sabes? Ujú, Y después hay el tema, último capítulo, que, que es como el trabajo que une crianza, ¿no? Y herida, ¿no? Y la importancia de que los padres hagan un trabajo de conciencia, de sanación, para proteger a sus hijos y darles más luz, ujú, más vitalidad, ¿no? Que es como ya, porque ya también es lo que vendrá después, es como el futuro sean tus hijos, ¿sabes? Entonces, una vez ujú, sanado tu niño interior, tienes que cuidar de tu niño interior y que ambos jueguen también, ¿sabes? ujú, Esto sería un poco así la ujú, secuencia que yo vi que es importante estos pasos, ¿no? ujú. Bueno, en eso sí, yo, digamos, como me fui como apuntándome algunos aspectos a destacar del libro, y una es como esa estructura clara, y como progresiva, ¿no? En la cual uno, cuando lee el libro, mi sensación era que yo me podía dejar guiar, Uh -huh. ¿sí? Y podía como entregarme a eso que no iba a salir confundida, iba Vale. a salir más clara. Em, y también como en todo momento, lo que me daba el libro es como una dignidad, ¿no? Este, en cuanto al proceso, a la búsqueda y al resultado, ¿no? Como todo el tiempo reforzando esa parte que está buena, es como por eso digo, la confianza y el dejarme guiar en la lectura, ¿no? Que un poco también te refleja a ti. Este,
todo eso, ¿no? Y después, bueno, esto que mencionaba antes, igual de todo el abanico de situaciones que se mencionan en el libro en cuanto a lo que puede herirnos y a lo que podemos salir, y a cómo podemos salir de la herida. Em, es como, bueno, captar un poco la sutileza de algunas situaciones, procesos, no solamente lo más explícito, ¿no? Sino como la sutileza en la cual uno puede ser herido o incluso herir a sus hijos sin quererlo, Claro. ¿no? Em, Después como una cantidad de recursos en cuanto a citas, cuentos, metáforas, investigaciones, científicas que mencionas, ¿no? Es como una cantidad de recursos, impresionante para apoyar, digamos, la argumentación, que también me pareció muy interesante, más los ejercicios, ¿no? Para que cada uno pueda ir, haciendo y mirando en su proceso. Claro. Me pareció importante eso de, claro, cuando uno nace tiene unos guías, ¿no? Mayormente son el padre y la madre, mayormente, digo. Ujú. A veces esos guías te confunden más o te desorientan más, ¿no? Entonces, Claro, el Sherpa claro, el Sherpa. que Y, te y lleva por sí. Sherpa de los Sherpas o la ausencia de Sherpas. Entonces, claro, bueno, me alegro de eso, de que, bueno, que el libro también busca eso, ¿no? Guiar un poco, ¿no? Y también eso que tú dices, ¿no? El recordatorio constante de la dignidad y la luz que hay en uno, ¿no? Porque yo creo que también la parte de... Claro, cuando uno ha sobrevivido a Vietnam, Sarajevo y Kandahar, ¿me entiendes? O a Mauthausen también. Claro, un superviviente de Mauthausen no hay que sentir lástima por él, ¿sabes? Hay que decirle sobre todo que es un campeón y que lo ha conseguido. ¿Sabes? Sobrevivir es una victoria, ¿sabes? Ujú. Pues un poco sanar las heridas para que sea un vivir más en mayúscula, ¿no? Pero para mí es muy importante esto, ¿no? De no Claro. caer en melancolía, languidez o autolamento, sino más en autovaloración y autoestima. Hay gente que lo ha pasado muy mal y sigue aquí en pie, feliz y quizás ayudando a personas o Ujú. siendo humana, ¿sabes? Que no ha perdido la humanidad, ¿sabes? Y para mí esto era muy importante, ¿sabes? Y Ujú. después la parte esta que tú dices de que lo pequeño nos puede hacer mucho daño, ¿sabes? Ujú. A veces pequeñas exclusiones en el colegio, incluso en la vida adulta, ¿no? Hostia, invitan a todo el mundo menos a mí. Eso para un niño de 7, 10 años puede ser muy doloroso, ¿sabes? O mamá llega tarde y no me da ninguna explicación, ¿sabes? Como que hay que estar muy atento, ¿sabes? Muy bien. Em, claro, en esto, digamos, el guión, ¿no? Que tú hablas en algún momento del libro, tiene mucha fuerza, ¿no? Este guión que traemos desde niños, Ujú. para bien y para mal. Es como que en algún punto nos quedamos un poco con esas palabras que nos han dicho. O yo recuerdo una vez una situación de mi madre que estaba hablando con una amiga y le dijo algo relacionado conmigo, a su amiga, que a mí me destrozó, pero ella no lo dijo mal, ¿sabes? Era como que no me esperaba y yo lo escuché y aún me acuerdo de eso. Claro. Em, es como, y también pienso, nos quedamos un poco anclados ahí, ¿por qué? Porque somos Okay. mamíferos, ¿no? Hay una frase del libro que dice que el pensamiento no va de lo individual a lo social, sino que va de lo social a lo individual, ¿no? Es decir, que Claro. llegamos a ser nosotros mismos a través de los otros. En este caso, bueno, padres, madres o cuidadores, ¿no? Y hay mucha fuerza ahí como en esa repetición.
como en repetir lo que nos dijeron. ¿Por qué pasa esto? Claro. Claro, que hacemos en las relaciones, ¿no? Y nos construimos en las relaciones humanas, ¿no? Que es como un imperativo biológico, es algo que si quieres crecer, mayormente tienes que estar con los demás. Cosa que a mi carácter no le gusta mucho, pero es inevitable. Claro. Después la parte esa de que hay un guión, no hay una historia, ¿no? Pero se puede reformular la historia, ¿no? ¿Sabes? Entonces, pues ese día mi madre no respetó mi intimidad porque ella estaba confundida o no daba para más, ¿sabes? Y ella se equivocó y yo soy inocente, ¿sabes? Como darle otra narrativa a lo que pasó, porque si no hay como una repetición, ¿no? De la misma historia. Y esto en el libro también lo intenté transmitir, ¿no? Cuando algo se repite es que busca ser sanado. Claro. Uh-huh. Entonces hay dos opciones, ¿no? O intento sanarlo o se va a repetir así toda la vida. Claro. Sí. Y en ocasiones también, digamos, bueno, un proceso de sanación se puede iniciar cuando uno tiene, digamos, como una patata caliente en la mano. Sí. ¿Sí? Y digamos, me viene esto que lo mencionas en el libro también, que a veces es un acto de voluntad, porque hay que hacer fuerza para salir de esos lugares, ¿no? Claro. Entonces, ¿en qué momento uno puede hacer el clic y empezar Claro. a salir? Claro, yo creo que claro, a veces hay una crisis existencial que facilita atender las patatas calientes, ¿no? Que uno lleva. Esto es una vía. Después hay la vía 2, que es saber que todos tenemos patatas calientes en los sótanos, ¿me entiendes? Y también hay la vía esta que tú también, como también hay que enfadarse un poco, ¿me entiendes? Porque también apunta, tomando tu ejemplo, ¿eh? Un punto de que enfadarte, ¿qué hago yo aquí repitiéndome esta historia? ¿Sabes? Porque yo me repetí muchas veces la historia de que tuve una mala infancia, ¿sabes? Y entonces hubo un día que me rebelé, que me negué. Claro. No puede ser que yo me amargue la vida pensando esto. Y Claro. realmente ya no lo pienso mucho. Pienso más que que hubo una parte de luz, que es importante verla, y que Claro. aprendí mucho. Y que posiblemente si ahora soy terapeuta es gracias a eso. Claro. A mí se ha convertido más en un máster o en doctorado en determinados temas de la vida. Igual Claro. que tú posiblemente pues respetarás más la intimidad de tu hija y no la expongas a situaciones de este tipo, ¿no? Claro. Y bueno, si te digo también la fertilidad o sacar, ¿no? Que poner gracia a la posible desgracia anterior, ¿no? Sí. Vale. Sí, sí. Pero no positivizarla desde sí, sino darle un sentido y un valor en el presente, ¿no? Sí. Mira, con respecto a eso hay un cuento, Sí. lo estoy buscando, que El campesino y el burro. ¿Lo puedo leer? Adelante. Dice, está en el libro. Un día el burro de un campesino se cayó en un pozo. El animal gimió fuertemente durante horas, mientras el campesino trataba de pensar qué hacer. Finalmente, el campesino decidió que el burro ya estaba viejo. El pozo estaba seco y necesitaba ser tapado de todas formas, que realmente no valía la pena sacar al burro del pozo. Invitó a todos sus vecinos para que vinieran a ayudarle. Cada uno agarró una pala y empezaron a tirar tierra al pozo. El burro se dio cuenta de lo que estaba pasando y rebuznó horriblemente. Luego, para sorpresa de todos, se aquietó después de unas cuantas paladas de tierra. El campesino finalmente miró al fondo del pozo y se sorprendió de lo que vio. Con cada palada de tierra, el burro estaba haciendo algo increíble. Se sacudía la tierra y pateaba encima.
Muy pronto todos se vieron sorprendidos, cómo el burro alcanzaba la boca del pozo. Saltaba por encima del borde y salía trotando. Maravilloso. Claro, Esto es como un cuento sobre la resiliencia, ¿no? Y también sobre cómo aprovechar las paladas de tierra claro. para bien propio, o para salir, para vivir, para... Claro, yo creo que la parte, todos esos tres elementos muy bonitos, ¿no? Cómo usa los traumas para ir saliendo, ¿no? Y hacer algo maravilloso y algo increíble, ¿no? Ujú, Y después la parte, la fuerza interior, ¿no? Que ujú, los demás ya me dan por muerto, que ya no valgo la pena, me claro. empiezan a sepultar y viene ese momento de resiliencia de no vais a poder conmigo y ¡fua! ¿Sabes qué? Y salir del pozo, ¿no? Porque también yo creo un poco el trauma es como un pozo que uno puede estar toda la vida ahí, pero puede decidir empezar a escalar con lo que pueda, ¿sabes? Ujú. Sí, Porque a sí. veces hay alguien que te da la mano, te lanza una cuerda y a veces no hay nadie. Ujú. Y luego también viene la pregunta, ¿no? De cuando uno puede como salir de esos pozos, Sí, ¿eh? que es, ¿y ahora quién soy? Mm. ¿No? Yo esta pregunta en algún momento de mi vida la he sentido en lo profundo de mi ser y me asusté un poco, ¿no? Porque ¿quién soy? Ahora que me desidentifico con esta parte de mi historia, ¿no? Como que hay algo más allá de la historia, que lo dices en el libro, ¿no? Como la trascendencia, ¿no? La trascendencia con respecto a la historia y con respecto a los padres. Claro. Que yo creo la parte de que uno es la parte de uno que siempre estuvo ahí. Ujú, claro. Un poco la conciencia, ¿no? La conciencia que ve que el campesino, ¿no? Que quizás también un poco la parte trágica, ¿no? Que se hace, es responsable de mí, al final me acaba tirando arena. Ujú, Uno es el asno que está ahí sufriendo, uno es el que consigue superarlo, pero que hay una parte de uno que siempre estuvo ahí, que hay una parte del yo observador o la conciencia, ¿sabes? ujú, Que yo siempre tuve como una sensación de que hay algo mío que siempre está aquí. Ya estaba cuando tenía 7 años, ya estaba cuando tenía 14 y seguirá estando cuando tenga 99,9, ¿sabes? ujú. Y, y yo creo que es el quién soy, ¿no? Al final, ni soy la parte traumática, ni soy la parte que se equivocó, ni, ¿sabes qué? Mm. Eso es interesante porque, claro, ahí hay como un trabajo o bien un trabajo por hacer a nivel terapéutico, Mm, porque en verdad a nivel social no nos dan como estas herramientas para encontrarnos con quiénes somos, ¿no? claro, Para gestionar nuestras emociones. Es como que a nivel social hay como una deuda, ¿no? Con respecto al autoconocimiento, y esto es fuerte. Eh, claro. Hay una ¿Cómo vamos? deuda y hay un fracaso, ¿sabes? Y hay un fracaso, claro. Claro, que ¿Cómo por vamos a querer cambiar, digo, o a nivel micro, sí, nivel microsocial en nuestras relaciones humanas, e incluso a nivel social y político, si tenemos esta deuda, ¿no? Con poder mirarnos y saber qué nos pasa, saber lo que queremos, eh, claro. También lo ¿no? que me nace un buen ejercicio, creo que lo voy a escribir en el siguiente post, ¿no? ¿Qué deudas tengo conmigo mismo? Vamos Ujú. a hablar de la deuda. Claro, yo lo que me encuentro mucho en terapia y que es un poco lo que tú dices de que la gente se fusiona con sus emociones, pensamientos o sensaciones, ¿no? Los mentales piensan, claro, de repente un mental descubre que él o ella no es su pensamiento, ¿no? O un emocional descubre que no es su tristeza, ¿no? Como esta distancia, ¿no? Y un instintivo visceral descubre que no es su sensación de gula, ¿sabes?
Entonces, claro, claro no hemos ido a la clase de conciencia, ¿no? Una cosa es la conciencia, otra cosa son los fenómenos de la conciencia, ¿no? Entonces, claro, nos fusionamos, entonces uno es esa identidad, ¿no? Yo soy la traumatizada, yo soy el triste, ¿sabes? Entonces, claro, no hay esa escuela de conciencia, ¿no? Donde nos hubieran ayudado mucho en plan, mira, esto es solo una sensación o es un pensamiento, eso es tu miedo, no es tú. Claro. ¿Sabes? Esto hubiera sido fantástico, ¿no? Pero ya no vía escuela o vía familia, ¿sabes? Como alguien que nos ayudase a estructurarnos y a no perdernos en sensaciones, pensamientos, emociones, impulsos, ¿no? No fusionarnos, sobre todo, ¿no? Porque yo creo que en esa desfusión uno descubre quién es realmente. Ahora, con respecto también a esto, ¿cuándo crees que uno está como en modo niño herido? ¿Y cuándo en modo adulto capaz de tener una sensación de apoyo interior, de fuerza, y de saber quién es uno realmente, aunque eso puede durar toda la vida, ¿no? El hecho de la búsqueda y del... Pero ¿qué signos puede haber, ¿no? Claro. Yo creo que el indicador, cuando uno nota una respuesta exagerada a nivel Claro. emocional, corporal, Ujú, ya es una buena pista. ¿Sabes? ujú, A veces la respuesta exagerada es la desconexión. ¿Sabes? ujú, O sea, el hipernerviosismo o la desconexión. ¿Sabes? Entonces ujú, ella es un buen indicador de, si yo voy a una situación que me cuesta, es posible que el niño herido se active. ujú, Y claro, me cuesta porque estoy en el niño herido. Claro, cuando yo estoy ujú, en el adulto y todo es más o menos fácil, ligero, es que estoy en el adulto. ¿Sabes? ujú, Y yo qué sé, por ejemplo, ¿no? Si me cuesta decir que no a una amiga, ¿no? He quedado hoy a las 7, pero no me apetece nada, ¿sabes? Y empiezo a darle 20.000 vueltas, que me cuesta decirle que no, que me da miedo hacerle daño, me da miedo traicionarme, quién soy yo. Todo eso ya indica que estamos en la niña herida que tenía dificultades para decirle que no a su madre o a su mejor amiga, ¿sabes? En el colegio, ¿sabes? Como esa tabalamenta, o de repente me desconecto, voy a una fiesta o voy a la fiesta de empresa y no he sentido nada. claro. Entonces, sospechamos que posiblemente en las reuniones familiares te desconectabas bastante, como hipótesis. Claro. ¿Entiendes? Y como ahí en la desconexión o la excitación, nerviosismo, ya es el indicador de que hay alguna herida infantil adolescente que se ha activado, Ujú, porque se activa un mecanismo de defensa, ¿no? ujú. Después, interesante esto. Claro, hay una serie de ejercicios y de recursos que uno puede tener con el libro, que es, por ejemplo, entrar a hablar con este niño o dialogar con la fuente, con los padres, ¿no? Que, claro, para mí, digamos, como lo bueno es cómo lo explicas y trabajar desde lo simple, desde lo evidente, desde lo que está pasando en el aquí y el ahora, em, que, bueno, desde lo básico, ¿no? Desde que es como es, artesanal la cosa, ¿no? Em, Hay una frase que mencionas en un ejercicio, en el ejercicio de hablar con la fuente, que es poder decir: "Yo solo era un niño", ¿no? Ujú. Liberación total, Liberación total. liberación total. Para Liberación total y verdad absoluta. Porque yo me acuerdo una vez que Joan Garía en la formación en constelaciones, o no sé si fue en la Gestalt, que como dijo una frase, eras demasiado pequeño para tener culpa. Claro, Como no tenías la responsabilidad, no tenías, eras inocente, claro, no puedes ser culpable porque eres demasiado pequeño. claro. Bueno, respecto a las al
a Joan hay una parte en la que, bueno, él lo dice, ¿no? Esto de que la vida es soberana y Sí, que uno se tiene que hacer discípulo de la realidad, ¿no? claro. También no queda otra, ¿eh? Que no queda otra, sí, basta de dar vueltas, o sea, Claro, hay que ver la realidad. hay que verlo. Claro. Em, por ahí porque ya en realidad estamos creo que en pocos minutos vamos a concluir la presentación, ¿no? Pero tal vez me gustaría que dijeras qué pueden encontrar los padres en tu libro como recurso. Hay todo un capítulo dedicado a los padres, pero que es el último. Sí, Em, y entonces, bueno, ¿qué puede encontrar porque claro, el libro yo creo que puede ser bueno para terapeutas, puede ser bueno para buscadores y también para padres que se plantean esto de educar y de no repetir errores, ¿no? Y que tal vez no son ni terapeutas ni buscadores, que están como en la tarea de educar y... Entonces, ¿qué van a encontrar los claro. Que yo estoy en la línea de lo que dijo Joan, claro, la vida es muy fuerte, ¿no? Y que la vida es soberana, ¿no? Y también la parte de que nosotros somos muy vulnerables cuando somos pequeños, ¿no? Porque el padre o la madre son muy fuertes, son soberanos en un punto de mi salud o de mi contexto, ¿no? Y yo creo que el último capítulo, los padres, los lectores pueden encontrar como cuidar mucho mejor a mi hijo o hija, ¿sabes? Porque Ujú, como amarlos, ¿no? Más y protegerlos más, ¿no? O sea, que si yo sé que tengo un problema con el enfado o las despedidas me cuestan, ¿sabes? O las mañanas me cuestan porque en mi casa original las mañanas eran caóticas, ¿sabes? Pues tomar esta conciencia me va a permitir frenar mi enfado o mi cólera o contenerme, ¿no? Y eso va a proteger mucho más a los hijos, ¿no? Entonces también la conexión con el hijo o hija sea mucho más sana y eso puede aumentar mucho más el disfrute, el placer, el bienestar y la satisfacción, ¿no? De, ujú, de irme a la tumba sabiendo que fui un buen padre claro. y que aunque tenía secuelas me las trabajé y protegí a mi hijo de las mismas, ¿no? Y yo creo que es muy importante porque también un poco lo que tú decías, ¿no? Que la paternidad, maternidad es otra oportunidad de sanar el trauma y de poner más luz en la vida. Mm. Sí, también esto de que los niños aprenden por ósmosis, ¿no? Digo yo, que Ah, respiran ese aire que se vive y respiran también la forma en la que uno está en la vida. Mira, me viene ahora una vez que yo me acuerdo que estaba trabajando, creo que estaba lavando los platos y tenía a mi hija que no sé, habrá tenido 3 años, no más que eso, ¿eh? Jugando en el suelo y yo estaba lavando los platos y estaba con, tan, 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 con un montón de cuestiones mentales, ¿no? Y en un momento ella me miró y me dice, mamá, ¿en qué estás pensando? Me dio tanta risa porque fue como se dio cuenta que yo estaba en mil mundos, menos en donde tenía que estar, ¿no? En el aquí y el ahora. Y bueno, para mí fue como un llamado de atención de decir, bueno, a ver, los niños están y perciben mucho, y están todo el tiempo como absorbiendo esa información que está en la atmósfera, que tiene que ver claro. con estos mecanismos, ¿no? También un llamado de estar en el presente, ¿no? Que yo creo que los niños detectan muy bien quién está en el presente y quién no. Y la parte esta que tú dices de que somos muy permeables, ¿no? Yo me acuerdo de un amigo que vivía con su madre y, hostia, su madre tenía el sistema nervioso tan acelerado y él también lo tenía acelerado. ¿Me entiendes? Claro, como que si tú no cuidas tu sistema nervioso, eso se va a transmitir a tu hijo o hija, porque Claro. no puedes meter un metaquilazo, ¿sabes? Y que igualmente va unas partículas, ¿sabes?
Sí. y esa parte que los hijos son diapasones, ¿no? Y bueno, esa cosa de que uno tiene que hacer un esfuerzo para estar más en el presente, más tranquilo, porque ya la sola presencia y el tipo de presencia ya influye en el sistema nervioso del niño, que al final son conexiones neuronales, una arquitectura neuronal que depende mucho del estado emocional, corporal y mental del adulto, ¿no? Sí. Claro, en el libro, ahora no voy a mostrar la foto porque esto después lo vamos a poner en YouTube y todo, pero hay una foto tuya con Aleix, con tu hijo. Sí. Y justo, bueno, yo recordaba el día que lo conocí a Aleix, que era un bebé, no sé cuánto habrá tenido. Supongo que 6 meses o así, no me acuerdo, ¿no? Y me llamó la atención la alegría de ese bebé. O sea, era como verlo y era la vivacidad, ¿no? Era una explosión de alegría y dije, wow. Claro. También que no todos los bebés son así, ¿no? Ah. Pero, bueno, respecto a lo que decíamos de conectar con la magia, ¿no? Sí. Del niño interior, si uno pudiera conectar con esa magia, ¿no? Me gusta, lo hago. Lo siento, lo digo. ¿No? Como todo más simple, más directo. Tengo una mala respuesta, voy por otro camino. No sé. Parece Pero, que al final. dime, que te conté. No, que parece que al final conectar con esta magia es conectar primero con la alegría de vivir. Y segundo, tal vez con que las cosas pueden ser simples, pueden ser más tranquilas. Eh, Claro, claro. Que yo creo que lo que viste en él, yo mayormente creo que todos somos más hijos de la alegría claro. y también de la lucidez, ¿no? Esto que Ujú. te dijo tu hija, ¿no? Esa lucidez. También me acuerdo una mañana que Aleix me dijo, porque yo me había enfadado esa mañana, ¿sabes? Y me dijo, esto que te ha pasado es del pasado, ¿no? Como que él percibió, detectó que eso era un flashback, que no tenía que ver con el pasado, con el presente, perdona, que tenía que ver con mi madre o con el cole o con, ¿sabes? Pero esa lucidez, ¿no? Y que somos hijos de la luz, ¿sabes? Muy bien. Sí. Y mayormente, ¿sabes? Y la parte de que por eso vale la pena salvar a Soldado de Ryan, ¿no? Porque hay que ir al infierno para volver a conectar con esa alegría, con esa lucidez, con esa claridad de, mira, este niño no quiere jugar conmigo, pues juego con otros, ¿sabes? Pero no me atabalo, ¿no? Yo sé, esta Ujú. amiga me ha dicho que no, pues vale, pues adeu, me voy a dar una vuelta y me lo pasaré bien, ¿sabes? Claro. Que es una cosa que tuvimos y que está aquí, ¿eh? Ujú. O sea, Sí, que sí. se puede acceder un poco al programa original y más la sabiduría acumulada con el bagaje del tiempo, claro. Ujú. Sí, sí. Bueno, digo, ir al infierno, pero también puede ser un proceso muy agradable. El hecho de, está bien, conectar con el dolor, no voy a decir que es agradable, pero mm, uno encuentra buenos guías, puedes encontrar amigos nuevos, compañía, ¿no? Claro, No es, en el camino también se encuentran cosas. No todas las personas que hacen un proceso pasan por el infierno, ¿no? Como, un poquito hay que ir, ¿eh? Yo lo que sí que un poco lo que tú dices de puedes ir acompañado de un terapeuta. Ya no es el niño de 7 años, claro. ya es un adulto que puede ver el infierno, sentir las tristezas antiguas o los miedos antiguos sin desestabilizarse tanto. Porque yo creo que Claro. también hay como un pánico al infierno porque uno piensa que tiene los recursos antiguos, pero claro, uno puede ir y desestructurarse o desregularse mucho menos. Pero, pero un poquito hay que ir, ¿no? Porque la gente se quiere saltar el infierno para ir al paraíso directamente. ¿Sabes?
Entonces hay que ir un poco al infierno, un poco al purgatorio, un poco al limbo y al paraíso, ¿no? Claro. ¿No? ¿no? Para iluminarse hay que pasar un poco por las sombras, ¿sabes? Ujú. Pero sí, un poco también el discurso, igual que te digo que hay que pasar por el infierno, te digo que no se sufre tanto, se sufre mucho menos. Claro. Porque ya no duele tanto, porque ya puedes aceptar las cosas mucho más. Claro. ¿Eh? Sí, también con la confianza de que hay detrás de todo eso una fuerza interior que está esperando que uno la saque, ¿no? O una alegría nueva, tal vez sensaciones nuevas que uno de pronto nunca tuvo, que tienen que ver con, yo qué sé, con la alegría o con dejar ciertos prejuicios de lado, eh, Claro, con lo simple, lo cotidiano. claro, lo veo sencillo, ¿no? A lo mamífero, ¿no? El Tal. cuidado, estamos Mm, aquí los dos hablando, estamos contentos de estar aquí, ¿no? sí. Y después la parte esta que tú dices que para mí es muy importante, ¿no? De que somos fuertes, somos una especie muy fuerte. Entonces, los supervivientes son muy fuertes, o sea, podemos ir al infierno tranquilamente porque esa fuerza interior es la que nos ha permitido llegar hasta aquí. Ujú, Tiene una parte que si ya no te psicotizaste, ya no te psicotizarás, ¿sabes? De no tener miedo, ¿sabes? ujú, Porque hay que tomar conciencia de la fuerza, ¿sabes? ujú, Yo mayormente a muchos clientes les felicito porque han sido muy fuertes, ¿me entiendes? ujú. No, es que me da miedo ir a hablar con mi madre, pero ¿qué dices? Con todo lo que ha pasado esto, ¿sabes? Claro. La que tiene miedo es la niña, pero la parte adulta y la niña misma lo pueden hacer, ¿sabes? Ujú. Mm. Bueno, mira, voy a poner en la pantalla la portada del libro para que la gente la vea. Aquí lo tenemos. Aprende a cuidar de tu niño interior, el prólogo de Francesc Miralles, Mm. que ya está en librerías, Sí. ¿no? Yo también esto que tú has dicho, ¿no? Del camino del héroe, ¿no? Que se encuentra aliados por el camino. Ujú, Que para mí también Francis Miralles ha sido un aliado, ¿no? Y también esto claro. que tú decías, ¿no? Para mí Hermann Hesse también fue un aliado, Sí, como un padre terapéutico, ¿sabes? Y para sí, muchos, pero mucha sí, gente, ¿sabes? sí, sí. Y eso que decía Marcelo Antoni, ¿no? Que también ha sido como un aliado y un padre terapéutico también para mí, de, Ujú, de que los dioses nos envían velas por el camino, ¿sabes? ujú, Sean personas, sean situaciones, de repente aparece un trabajo nuevo, ¿sabes? sí. Como eso que tú decías, hay que confiar porque si no, uno no hubiera llegado hasta aquí. Ujú. Bueno, fue un placer, la verdad, hablar contigo, leer el libro. Esto, respecto a lo que toca hoy, digamos, pero, y igual me vienen a la mente como muchas experiencias más de trabajo, bueno, en lo terapéutico o en la formación, de mucho crecimiento y de, sobre todas las cosas, de como darse este abrazo, ¿no? Claro, eh, que en parte es algo que me enseñaste tú. Por eso como acogerse, ¿no? Así que quería agradecer la oportunidad, el cuidado y bueno, el hecho de estar aquí. Oh, muchas gracias. Yo siento que la pusiste fácil, como siempre, y que siempre te agradezco lo fácil. Y la parte de la ternura, ¿no? Que también es la parte del libro ¿no? Sí. Que de volver a conectar con la ternura, ¿no? Ujú. Y no, que hay gente que a veces se desconecta de la ternura y mantener esa conexión. Y un poco que, bueno, que mi niño interior abraza a tu niño interior, ¿sabes? O sea, que muchas gracias. Bueno, gracias a ti, Jordi. Hasta la Merci. próxima.
Hasta la próxima.